En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy aquí con ustedes para concluir el capítulo 15 del libro de Primera de Corintios, que su tema principal es la resurrección. Estamos pues como tema general estudiando los grandes pasajes de las Sagradas Escrituras. Casi todos estos pasajes de las Escrituras están en ciertos capítulos que todo cristiano debe de leer, reflexionar y entender lo que se dice en ellos. Una de las doctrinas fundamentales del cristianismo es la resurrección de Cristo y por ende la resurrección de los creyentes. La resurrección en Cristo es la esperanza gloriosa del cristiano. Entonces Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, decidió escribir sobre la resurrección. Es un pasaje largo, es el capítulo 15 de Primera de Corintios, porque es necesario hablar mucho de la resurrección. También en todos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los apóstoles guiados por el Espíritu Santo explican con mucho detalle, dando pruebas indubitables de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Luego, Pablo explica cómo nosotros los cristianos vamos a resucitar. Nos da detalles y eso es lo que hemos estado estudiando todos estos días. Hoy vamos a concluir, vamos a hacer un resumen de lo más importante que Pablo nos enseña respecto a la resurrección. Pablo habló a los corintios en el capítulo 15 sobre la resurrección, porque habían algunos que estaban en la iglesia, falsos maestros, y también algunos que siendo cristianos no tenían bien en claro lo que significaba la resurrección. Además, esta epístola fue dirigida a los griegos. Y los griegos por años habían estudiado a sus filósofos. Y los filósofos decían que el alma o el espíritu humano se encontraba preso en el cuerpo y que el cuerpo era inherentemente malo. Y que cuando un griego o una persona moría, entonces su espíritu o su alma era liberada de ese cuerpo malo que lo inducía al pecado. Entonces los griegos tenían una opinión pero muy mala, muy baja y muy errada de lo que es el cuerpo humano. Cuando nosotros llegamos a Cristo, nos damos cuenta, a través del estudio de las doctrinas cristianas, que el cuerpo tiene nobleza y el cuerpo humano es honorable, que el cuerpo humano está destinado para ser templo y morada del Espíritu de Dios y que Cristo pagó un precio altísimo para liberar el cuerpo, el alma y el espíritu, porque el Señor pagó el precio de su vida allí en la cruz, muriendo por nuestros pecados. Entonces Pablo les habla a los griegos, es decir, a los corintios, que la mayoría eran griegos, y les dice que se debe de honrar a Dios
con el cuerpo, con el alma y con el espíritu, porque Cristo pagó un precio y que no somos nuestros, sino que somos de Dios. Luego, en el capítulo 15 de esta misma epístola, Primera de Corintios, Pablo aborda nuevamente el tema de la resurrección del cuerpo de los creyentes, de los que hemos creído en Jesucristo. Y comienza refutando la opinión de que no hay resurrección de muertos, diciendo que el Evangelio consistía precisamente en tres cosas básicas y esenciales. Primero, que Cristo murió por nuestros pecados, pagando así la pena moral, pagando así la deuda moral que nosotros teníamos para con Dios. Porque la paga, o sea, las consecuencias del pecado del ser humano es morir físicamente y morir eternamente, separados de Dios en un lago de fuego que arde con azufre. Entonces Pablo hace un repaso, una síntesis de lo que es la doctrina cristiana, lo que es el cristianismo. Él dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Cuando Pablo dice que es conforme a las Escrituras, lo que está diciendo es que existe un precedente en las Escrituras, que existe información en las Escrituras, y cuando Pablo está hablando de las Escrituras en este contexto, está hablando de las Escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, él dice que Cristo murió conforme a las Escrituras, es decir, que existen doctrinas, enseñanzas en los libros del Antiguo Testamento donde se profetiza que el Mesías había de morir, pero también resucitar de entre los muertos. Y luego dice, y que fue sepultado, y de eso hay también testimonio en los 4 evangelios, donde se declara cómo fue Cristo bajado, es decir, su cuerpo bajado de la cruz y también envuelto en un lienzo y luego sepultado en un sepulcro que pertenecía a un cristiano, a un discípulo del Señor llamado José de Arimatea, y que al tercer día resucitó conforme a las Escrituras, es decir, que existen profecías que hablan de la resurrección del Mesías de Israel, del Rey de Israel, de Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Luego declara de que si no existiera la resurrección de entre los muertos, entonces la fe cristiana sería vana, porque si todo termina en el sepulcro, si no hay vida más allá de la muerte y más allá del sepulcro, entonces ¿para qué creer en Cristo? Mejor comamos y bebamos, decía, porque mañana morimos. Este era un dicho popular en la cultura griega, porque los griegos no tenían esperanza de vida eterna. Los griegos, como muchas personas hoy en día que son materialistas, dicen que el hombre nace, crece, vive, se multiplica cuando tiene hijos y que luego muere y ahí termina todo. Entonces Pablo resume esta doctrina, esta enseñanza, esta filosofía pagana, diciendo comamos y bebamos porque de todas maneras mañana morimos. Démosle rienda suelta a nuestros pecados y pasiones pecaminosas y gocémonos en lo más que podamos gozarnos en el pecado. Eso es lo que piensan los que son materialistas. Eso es la filosofía de ciertas personas en el mundo.
que viven solamente para satisfacer sus deseos carnales, porque ellos creen que al morir ahí termina todo. Entonces Pablo les está diciendo a los griegos, a los corintios, que no deben de pensar lo que los griegos han pensado a través de muchos años, de que no hay esperanza de resurrección y que tampoco hay esperanza de vida eterna. Luego de hablar de esa manera, Pablo les dice que Cristo resucitó, que Cristo es primicias de los que durmieron, y enfatiza bastante sobre la resurrección de Cristo, porque nuestra esperanza de vida eterna depende absolutamente del hecho histórico de la resurrección de Jesucristo, nuestro Señor. Si Jesús murió por nuestros pecados, siendo Él inocente, puro y santo, y siendo Él el único capaz de morir por los pecados de los pecadores y tomar nuestro lugar a causa de que Él no cometió pecado, porque para que alguien muera por un culpable, por un pecador, ese que muere por el pecador tiene que ser inocente. Y Cristo nunca pecó, por lo tanto calificaba para poder sustituir a nosotros, a todos nosotros los cristianos, a los que creemos en Cristo. El Señor tomó nuestro lugar, llevando nuestro pecado y las consecuencias de nuestro pecado, que es la muerte. Y Él murió en la cruz y Dios colocó sobre el cuerpo de Cristo los pecados de todos nosotros. Entonces, Cristo, como es inocente, al morir por nosotros, Dios lo levantó de entre los muertos. Y con este acto de levantarlo de los muertos, de resucitarlo, entonces nosotros tenemos esperanza de resurrección, porque ya la muerte fue destruida, la muerte fue vencida, existe una tumba vacía y un precedente de resurrección. Si Cristo resucitó, nosotros que estamos en Cristo y confiamos en Cristo, también vamos a resucitar. Entonces eso es la tesis de Pablo, el argumento de Pablo. Luego entonces pasa a explicar cómo, qué método, qué es lo que va a suceder cuando nosotros resucitemos. Y el apóstol Pablo nos enseña, nos dice que vamos a resucitar cuando el Señor venga. Él viene con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, porque sonará la final trompeta y los muertos en Cristo van a resucitar, dice Pablo. Luego nosotros, los que estemos vivos, vamos también a ser transformados. He aquí, dice Pablo, he aquí yo os digo un misterio. La palabra misterio significa algo que está oculto, pero que Dios lo revela. En este momento, cuando Pablo está escribiendo la epístola a los Corintios, Pablo les dice, hay un gran misterio, hay algo oculto respecto a la resurrección de los creyentes. Pero yo en este momento les revelo ese misterio. La Biblia está llena de misterios que Dios ha revelado, porque el Evangelio solamente puede entenderse, comprenderse y recibirse por revelación del Espíritu Santo. Entonces Pablo dice, yo les digo un misterio, no todos vamos a morir, porque cuando Cristo venga van a haber creyentes que estemos vivos. Entonces no vamos a morir, sino que vamos a ser transformados nuestros cuerpos en un abrir y cerrar de ojos. Pero todos seremos transformados. Todos los que estemos vivos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un instante.
a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, dice Pablo, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Eso es, les aclara Pablo a los corintios. Les dice, vamos a resucitar. Los que murieron en Cristo se levantarán de la tumba y los que estemos vivos en ese momento seremos transformados y juntos nos iremos al encuentro del Señor y todos estaremos, a partir de ese momento de la resurrección, estaremos siempre con el Señor. Y luego explica cómo es la transformación, la resurrección. Explica que lo corruptible del cuerpo va a resucitar de una manera incorruptible, que lo mortal va a resucitar en inmortalidad, que aquello que fue meramente material, corrupto, va a resucitar con un cuerpo glorioso. Sí, nosotros vamos a tener un cuerpo glorioso. Luego Pablo, para concluir su enseñanza, dice que cuando resucitemos, entonces se cumplirá una profecía que se encuentra en el Antiguo Testamento. Y en el verso 54 dice, sorbida es la muerte en victoria. Y luego Pablo le habla a la muerte como si la muerte fuera una persona y le dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy bien, entonces aquí concluye la enseñanza del capítulo 15. Mañana comenzaremos otro pasaje sumamente importante. Ya les anuncio lo que vamos a estudiar mañana. Mañana vamos a entrar a estudiar un pasaje en el libro de Hebreos que habla del nuevo pacto que fue instituido por Cristo en vísperas de su muerte. Entonces vamos a estudiar sobre el tema de la sangre del nuevo pacto, sangre que fue derramada por Cristo. Lo espero mañana para que estudiemos el capítulo 8 del libro de Hebreos. Dios le bendiga, amado hermano. Dios le guarde y que Dios nos dé a todos sabiduría e inteligencia espiritual para conocer la voluntad de Dios que está expresada en las Escrituras. Dios le bendiga y hasta mañana. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network.